Bienvenidos al desarrollo de la práctica número 5, la cual corresponde a dinámica estomática. Los estomas son el principal mecanismo de control de las plantas para reducir la pérdida de agua y su capacidad de respuesta es muy rápida. Los estomas son sensibles a los cambios ambientales, lo que estimula la apertura o el cierre estomático. La principal función de los estomas es permitir la entrada del dióxido de carbono para la fotosíntesis, así como también el mecanismo de salida del vapor de agua, con la finalidad de transportar diferentes sustancias inorgánicas a través de los tejidos conductores, así como para controlar la temperatura del organismo vegetal. El estoma está conformado de dos células especializadas denominadas células guarda o bien células oclusivas. Las células guarda o células oclusivas están rodeando un espacio que se denomina el ostiolo. El ostiolo está conformado por dos membranas que emergen de las células oclusivas. Algunas especies llegan a tener un número muy importante de estomas, siendo mayor la densidad de estos en el envés de las hojas. Algunas plantas presentan estomas en ambos lados, algunos solamente en la sección inferior para minimizar la pérdida de agua. Las condiciones ambientales que afectan la apertura y cierre estomático son la luz, el agua, la temperatura y la concentración de dióxido de carbono dentro de la hoja. Los estomas se abrirán en la luz y se cerrarán en la oscuridad, en las plantas que tienen mecanismo C3 y C4. Sin embargo, algunas plantas que tienen mecanismo como las CAM pueden cerrarse en el día y abrirse durante la noche, para evitar el proceso de evapotranspiración de los organismos vegetales. Si la concentración interna de dióxido de carbono se incrementa, los estomas reciben la señal para cerrarse, ya que la respiración está liberando más dióxido del carbono del que está siendo utilizado por fotosíntesis. Por lo tanto, no hay necesidad por la cual el estoma tenga que estar abierto, y con ello pueda perder agua, en dado caso de que la fotosíntesis no esté activa. Por el contrario, si el dióxido de carbono en las hojas es bajo, los estomas permanecerán abiertos para mantener su abastecimiento de gases para la fotosíntesis. Las altas temperaturas también sirven de señal para cerrar a los estomas. Las altas temperaturas incrementan la pérdida de agua. Con menos agua disponible, las células oclusivas se vuelven flácidas y el estoma se cierra. Otro efecto de las altas temperaturas es que las tasas respiratorias rebasan a las tasas fotosintéticas, causando un incremento en la concentración de dióxido de carbono en las hojas. Esto causará también el cierre de los estomas. Algunas estructuras importantes de los estomas son las siguientes. Tenemos a las células oclusivas o las células guarda, las cuales van a contener en este caso a vacuolas, a un núcleo y a plastos. Así también tenemos a las células adyacentes. Estas células adyacentes van a corresponder a las células del epidermis. De acuerdo a su estructura, tenemos estomas que son de tipo 1 o anomocíticos. Estos estomas presentan un conjunto de células adyacentes en las cuales las células oclusivas están incidiendo cerca de los puntos de conexión entre las células adyacentes. Después tenemos el tipo número 2, estoma anisocítico. Este estoma tiene la particularidad de que la mayor parte de las células oclusivas se encuentran paralelas a las membranas de las células adyacentes, encontrándose algunas porciones en la sección de intersección de las células adyacentes. Tenemos estomas parasíticos, los cuales se encuentran paralelos a algunas células adyacentes. Estomas diacíticos, los cuales presentan la mitad de la célula oclusiva dentro de una célula adyacente y la mitad de la otra célula oclusiva en otra célula adyacente. También tenemos estomas actinocíticos, los cuales presentan una roseta de células adyacentes que convergen directamente en las células oclusivas.
así como los estomas tipo monocotiledóneas, los cuales en su caso están compartiendo en la célula oclusiva una sección con la célula adyacente, mientras que las partes polares de las células oclusivas se encuentran relacionadas a las porciones polares de otras células adyacentes. En dicotiledóneas podemos observar la siguiente estructura. Las células oclusivas o células guarda tienen una estructura reniforme o una forma de riñón. Están conformadas por microfibrillas de celulosa distribuidas de forma radial, lo cual le permite en este caso controlar la apertura del estoma. En el caso de las células que corresponden a las monocotiledóneas, van a presentar una estructura muy diferente, ya que son alargadas y tienen una forma en la cual las estructuras polares se encuentran ligeramente redondeadas, dando una estructura como de una pesa. En el caso de las células oclusivas de las dicotiledóneas, van a presentar un sistema de abertura a través del sistema de membranas, abriendo el ostiolo, mientras que en el caso de las células oclusivas de las monocotiledóneas, el estoma se abre de forma mucho más eficiente. Esto es debido a que es un estoma mucho más evolucionado que los estomas de las dicotiledóneas. Y en este caso, las células subsidiarias apoyan mecánicamente a la apertura de las células oclusivas. Podemos observar en esta imagen a un ostiolo que se encuentra abierto. Y en esta otra imagen de una monocotiledónea a un ostiolo que se encuentra cerrado. Los estomas que presentan esta disposición se denominan estomas abiertos, y los estomas que tienen a sus membranas conjuntas cerrando el ostiolo se denominan estomas fechados. El mecanismo de apertura de los estomas está controlado por algunos iones, particularmente de potasio y de cloro. Cuando el estoma se va a abrir, la luz estimula a las células adyacentes para incorporar potasio dentro de las células oclusivas, lo cual favorece que por un proceso osmótico ingrese agua a la célula oclusiva, ésta se ponga turgente y por lo tanto mueva las membranas despejando el ostiolo, abriendo el estoma. La apertura de los estomas es diurna en plantas que tienen metabolismo C3 y C4, mientras que la apertura del estoma es nocturna para aquellas plantas que tienen metabolismo CAM, siendo el mecanismo del intercambio de iones influenciado por la luz. La presencia de luz en el caso de plantas con metabolismo C3 y C4 favorece la apertura del estoma, mientras que la presencia de luz en plantas con metabolismo CAM favorece el cierre del estoma. En el caso de estomas que son fechados, cuando las células oclusivas tienen una concentración muy alta de dióxido de carbono, favorecen con ello la salida de los iones, la salida de potasio y de cloro, y por lo tanto por un proceso osmótico el agua sale de la célula oclusiva, lo que ocasiona que la célula oclusiva se vuelva flácida y las membranas cierren el ostiolo, como un mecanismo para interferir en el intercambio de gases, ya que hay una sobresaturación de dióxido de carbono y este puede inhibir la actividad fotosintética. Así también esto se puede dar cuando la humedad de la capa límite es muy baja, lo cual puede favorecer un proceso de deshidratación. Por lo tanto, las células oclusivas reaccionan a la humedad que tiene la capa límite y se cierran. En el caso de plantas que tienen metabolismo CAM, la presencia de luz favorece la salida de los iones y por lo tanto el mismo proceso, generando un estoma fechado. Sin embargo, en la noche cuando hay ausencia de luz, las plantas con metabolismo CAM ingresan sus iones de las células adyacentes hacia las células oclusivas, volviéndolas turgentes y aumentando en este caso la apertura del estoma, removiendo las membranas del ostiolo. Y para ello, tienen adaptaciones para no perder agua en cantidad muy alta en periodos diurnos y controlando su proceso de transpiración, favoreciendo el intercambio de gases y vapor de agua en procesos nocturnos. En la imagen que está en pantalla se observa la abertura del estoma por la remoción de las membranas de las células oclusivas o las células guarda.
En este caso observamos el núcleo, los plastos y al igual que otras células eucariotas van a presentar mitocondrias y otros orgánulos internos. La apertura del estoma está controlada por la concentración de iones. Ingresan los iones a las células oclusivas y por lo tanto por un proceso osmótico ingresa agua desde las células adyacentes hacia las células oclusivas, abriendo el estoma y con ello favoreciendo el intercambio de gases. Durante el día, las células oclusivas desarrollan el proceso de fotosíntesis consumiendo el dióxido de carbono y por lo tanto producen azúcares. El incremento en la concentración de azúcares como la glucosa provoca el ingreso de agua por ósmosis a las células oclusivas, por lo tanto la membrana se curva y el ostiolo se abre. En la noche, una vez que la fotosíntesis se interrumpe, entonces ya no se consume el dióxido de carbono e incrementa en estas células, y por lo tanto las células oclusivas pierden agua, se vuelven flácidas y se cierra el ostiolo. Revisando la estructura de una hoja podemos observar los siguientes constituyentes. Tendríamos a la cutícula. La cutícula es una capa cerosa presente en todos los órganos aéreos de las plantas. Sirve como una barrera al movimiento del agua fuera de las hojas. Debido a que la cutícula está conformada por compuestos cerosos, es altamente hidrofóbica. Por lo tanto, el agua no se mueve fácilmente a través de ella. Entre más gruesa es la cutícula, menor será la transpiración. El grosor de la cutícula varía ampliamente entre las especies de plantas. En general, las plantas de climas secos y célidos presentan cutículas más gruesas que las plantas de climas húmedos y fríos. Además, las hojas que se desarrollan bajo la luz solar directa tendrán cutículas más gruesas que las hojas que se desarrollan bajo condiciones de sombra. Debajo de ella tenemos a la epidermis inferior. La epidermis está constituida por un conjunto de células que son fotosintéticas. Sin embargo, la fotosíntesis se da con mayor eficiencia en el mesófilo esponjoso, así como el parénquima en empalizada. Después tenemos a las células de la epidermis inferior. Las células de la epidermis inferior van a contener un número muy alto de poros. Estos poros son denominados estomas, los cuales están controlados en su abertura por las células oclusivas o las células guarda, de las que hemos estado platicando, las cuales presentan membranas que permiten que se cierre el ostiolo formando estomas fechados. Después de estos poros encontramos cámaras subestomáticas. Las cámaras subestomáticas van a contener vapor de agua y algunos gases, particularmente el dióxido de carbono. Si el vapor de agua es muy alto, entonces se favorece la transpiración. Y si el dióxido de carbono es muy alto, entonces no se favorece la transpiración, ya que hay una inhibición de la actividad fotosintética. Cuando el dióxido de carbono es muy alto en la cámara subestomática, el estoma se cierra hasta que éste es consumido. Y cuando el dióxido de carbono es bajo en esta sección del tejido, entonces el estoma se abre para favorecer el intercambio gaseoso. Un factor muy importante que inhibe o que dificulta la transpiración es la resistencia de la capa límite. La capa límite es una capa delgada de aire que se encuentra alrededor de la hoja. Para que la transpiración ocurra, el vapor que sale de los estomas debe difundirse a través de esta capa de aire estático para alcanzar a la atmósfera, donde el vapor de agua será removido por el aire en movimiento. Entre más gruesa es esta capa límite, menores serán las tasas de transpiración. Las plantas pueden llegar a modificar el grosor de la capa límite. Las plantas que poseen vellosidades o pubescencias presentarán capas límite mucho más gruesas. La vellosidad, por lo tanto, restará movilidad al aire e incrementa la capa límite, disminuyendo las tasas de transpiración. Algunas plantas presentan estomas hundidos en la superficie de la hoja, con lo que incrementa notablemente la capa límite y disminuye la transpiración. La capa límite se incrementa proporcionalmente con el tamaño de las hojas, reduciéndose consecuentemente la transpiración. Las plantas de climas desérticos frecuentemente presentan hojas pequeñas, por lo que su diminuta capa límite facilita el enfriamiento de la planta con mayores tasas transpiratorias. Esta tasa de transpiración es muy baja en el día o casi nula en el día y muy alta en la noche, característica del metabolismo CAM.
Otra estrategia que han desarrollado las plantas de ambientes secos o de ambientes desérticos es la modificación de las hojas. Han modificado las hojas para que sean muy pequeñas, incluso desarrollando estructuras muy rígidas en forma de espinas, las cuales emergen de una areola. Las espinas tienen dos características: primero, impedir la transpiración, y segundo, favorecer que se acumule vapor de agua para favorecer la condensación y mantener una capa límite con un contenido de agua mayor, reduciendo con ello la resistencia de la capa límite a la transpiración, ya que la resistencia de la cutícula a la transpiración es muy alta, pues las cutículas son muy gruesas, como lo podemos observar en algunas agaváceas, en donde si tratamos de remover la cutícula, se encuentran cutículas de hasta 1.5 milímetros de grosor. Hablando de las vellosidades, existen ejemplos de muchas plantas que presentan tricomas. Esta pubescencia en las hojas aumenta el desarrollo de la capa límite, particularmente en algunas especies que viven en ambientes en donde el sustrato no tiene una cantidad de agua muy abundante. Tal es el caso de los organismos de la familia Violaceae. Los organismos de la familia Violaceae van a encontrarse en ambientes que no son desérticos, pero que tampoco son de alta humedad. Por lo tanto, el desarrollo de los tricomas va a favorecer disminuir el proceso de transpiración que presenta el tejido foliar. Por ello es muy importante que esta estrategia sea considerada en el cuidado de los organismos de la familia Violaceae, ya que un riego excedente podría llegar a pudrir tanto el tallo como las hojas de la planta, puesto que sus tasas de transpiración no compensan el ingreso de agua en el tejido. Así pues, aquellas plantas que no presentan estos tricomas tienen una capa límite menor, la cual hace un efecto de transpiración más eficiente, ya que la resistencia por la capa límite es menor. A continuación, vamos a desarrollar algunos experimentos para observar la dinámica estomática en diferentes tratamientos. Buenas tardes, bienvenidos al desarrollo experimental de la práctica número 5 correspondiente a dinámica estomática. La práctica número 5 involucra algunas de las plántulas que hemos estado generando en el cultivo hidropónico. El objetivo de esta práctica corresponde a observar la estructura que tienen los estomas de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como su disposición tanto en el haz como en el envés, en diferentes procesos. Y el segundo objetivo es la inducción del movimiento estomático bajo diferentes condiciones. En este caso vamos a trabajar con un déficit de CO2, un exceso de CO2, un exceso de humedad, así como un proceso de deshidratación. Para comenzar nuestro experimento vamos a iniciar un montaje, como se puede observar en esta sección. Para iniciar con el experimento tenemos a una planta la cual proviene de nuestro cultivo hidropónico, como lo podemos observar aquí. Esta planta que proviene de nuestro cultivo hidropónico debe estar bien hidratada 1 hora antes de ingresar a nuestro experimento en las 4 variables. Una vez que nuestra planta, que fue obtenida por hidroponía, se encuentra bien hidratada, dejamos caer el excedente de solución nutritiva y entonces, con el auxilio de un matraz Kitasato, vamos a generar un sistema de aislamiento. En este caso tenemos un matraz Kitasato que está invertido, tenemos el sustrato con nuestra planta del cultivo hidropónico y otro matraz que funciona como el sostén. Para ello entonces tenemos 2 sistemas. Este sistema que corresponde a una baja concentración de dióxido de carbono. En este caso está cerrado. Aquí en el matraz Kitasato lo voy a girar un poco. El matraz Kitasato tiene un poco de papel parafilm en esta sección. Entonces el matraz Kitasato está cerrado y el objetivo es que no se dé de forma eficiente el intercambio gaseoso con el entorno en el cual se encuentra nuestra planta.
para que con ello solamente pueda tener la mezcla de gases que se encuentran dentro del matraz Kitasato y no tengamos una mezcla de gases correspondiente a los del ambiente exterior. Entonces, este primer proceso es un proceso con una deficiencia de dióxido de carbono o bien una baja concentración de dióxido de carbono, ya que no tenemos renovación. El segundo proceso que vamos a iniciar es un excedente con dióxido de carbono. En este caso, el excedente de dióxido de carbono lo vamos a propiciar con una reacción de combustión utilizando humo de cigarro. Para ello entonces tenemos igual nuestra planta que viene del cultivo hidropónico, matraces Kitasato que se encuentran invertidos, y en este caso los matraces Kitasato se encuentran conectados a una manguera plástica con la cual vamos a introducir el humo del cigarro para que en este caso nuestra planta pueda encontrarse saturada, y con el auxilio de unas pinzas vamos a cerrar para que el gas no tenga salidas. En este caso nuestro gas de dióxido de carbono proveniente de una reacción de combustión. En el caso de nuestra planta que corresponde a una planta monocotiledonia, tenemos nuestra planta de maíz, esta plántula que viene del cultivo hidropónico, y para la dicotiledonia tenemos nuestra planta de frijol. En este caso ya nuestras plantas de frijol están bien desarrolladas, ya no tienen las hojas primarias, ya no tienen sus cotiledones. Bien, entonces vamos a iniciar contando el tiempo. Vamos a dejar 2 horas de reposo, y en estas 2 horas de reposo vamos a propiciar el intercambio de gases entre los tejidos que tiene nuestra planta, tanto la monocotiledonia como la dicotiledonia, y vamos a observar posteriormente nuestra respuesta estomática. A continuación vamos a saturar este experimento con dióxido de carbono. Vamos a iniciar con la saturación de dióxido de carbono en la monocotiledonia. Ahora vamos a saturar de dióxido de carbono a la dicotiledonia. Dejamos reposar por 2 horas. Para favorecer el proceso de deshidratación, o en este caso el proceso que sufre una planta cuando no tiene agua, vamos a obtener una de nuestras plantitas de cultivo hidropónico y la vamos a separar del sistema radicular. La vamos a dejar sin agua, sin contacto al agua, por un tiempo de 20 minutos. Una vez que hagamos esto, entonces vamos a dejar nuestra plantita en tratamiento de sequía para después revisar cómo se encuentra en este caso la estructura del estoma, si se encuentra abierto, si se encuentra cerrado.
Y en este caso, aprovechando la plantita, vamos a revisar también nuestra densidad de estomas, tanto en haz como en el en vez. Este proceso de sequía lo vamos a hacer en una monocotiledonia que corresponde a la planta de maíz, y lo vamos a hacer en la dicotiledonia que corresponde a la plantita de frijol. Para el tratamiento que corresponde a alta humedad, vamos a generar en este caso una sobresaturación de vapor de agua. En estas plantas tenemos a la dicotiledonia y a la monocotiledonia. Vamos a saturar su atmósfera, su sistema con vapor de agua, para dejar después reposar por 20 minutos con esta sobresaturación y poder tomar una muestra representativa de nuestras plantas para revisar en este caso la estructura que va a presentar nuestro estoma con respecto a la abertura. Y vamos para ello a utilizar vapor de agua de una muestra de agua que se encuentre en ebullición para que se sature nuestro matraz con vapor de agua. Así tenemos ahora nuestros tratamientos que corresponden a un tratamiento con una baja concentración de dióxido de carbono, que es este que tenemos aquí, para la monocotiledonia y la dicotiledonia. Tenemos el tratamiento con una concentración importante de dióxido de carbono para la monocotiledonia y la dicotiledonia, y el tratamiento del exceso de humedad para la monocotiledonia y la dicotiledonia, como lo podemos observar aquí. En el caso de estos dos llevan 1 hora, y en el caso de este lleva 10 minutos. En un momento vamos a tomar una parte de la hoja para poder hacer nuestra muestra del tejido foliar, para revisar cómo se encuentra la estructura del estoma, si están abiertos o si están cerrados, cuál es el comportamiento
de las células oclusivas o las células guardia. Para obtener en este caso una muestra representativa del haz y el en vez de la monocotiledonia y la dicotiledonia, para observar estomas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con nuestros ejemplares que se encuentran en el proceso de sequía. Entonces tenemos la hoja de nuestra dicotiledonia y las hojas de nuestra monocotiledonia. Para ello, en el caso de la monocotiledonia, vamos a tomar nuestra hoja y vamos, en este caso, a generar una impresión utilizando una resina. En este caso vamos a utilizar un barniz transparente para obtener una copia fiel de los estomas del haz y el en vez. Este será el haz y este el en vez. Ponemos una capa . Ya tenemos el del haz, ahora el del en vez. En el caso de la dicotiledonia podemos hacer lo mismo. Con el haz y el en vez. Existe también la posibilidad, en el caso de las dicotiledonias o las monocotiledonias, de la obtención de una pequeña película de la capa más superficial del tejido foliar para poder observarlo en el microscopio de forma directa. Entonces, para ello vamos a utilizar una navaja de doble filo y vamos a obtener una capa superficial del haz y después una capa superficial del en vez. Es muy importante que la capa sea muy delgada para que podamos permitir la observación, ya que el microscopio tiene un centro de luz que tiene que atravesar todo el tejido foliar para, en este caso, poder observar la imagen de las células que se encuentran en ambas capas de la epidermis, y así como la epidermis superior y la epidermis inferior. Para observar los estomas que se encuentran en el en vez, con la navaja podemos hacer un ligero raspado en el haz para adelgazar el tejido, y entonces para ver los estomas del haz tenemos que hacer un ligero raspado del en vez para adelgazar el tejido y que nos quede la capa que queremos observar.
Dado que vamos a utilizar diferentes muestras para la revisión de estomas, se sugiere hacer una etiqueta en la cual se ponga el nombre del tratamiento, tanto en el as como en el en vez. Vamos a utilizar entonces a un portaobjetos para identificar el as en un tratamiento y otro portaobjetos para identificar el en vez en otro tratamiento. Y de esta forma poner monocotiledonia y dicotiledonia para que no se nos revuelvan nuestros cortes y poder hacer las observaciones de forma pertinente. Tomamos nuestra hoja de la monocotiledonia y con el auxilio de nuestra navaja vamos a remover una de las esquinas para desprender la capa de barniz. Si utilizamos algún tipo de resina con un índice alto de refracción, hacemos lo mismo. Observamos en este caso los estomas que se encuentran en el as de la dicotiledonia. Aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5
estomas en 0.29 milímetros cuadrados. Esta imagen corresponde a los estomas del haz de la dicotiledonia en proceso de sequía.
Iniciamos el proceso de revisión de los tratamientos. Vamos a observar los estomas del haz del tratamiento húmedo. Revisamos estructura del estoma del haz de la dicotiledónea en el tratamiento húmedo. También revisamos en este caso la estructura del estoma para asignarle su nombre correspondiente. La densidad de estomas es 4 estomas por 0.29 milímetros cuadrados. Ahora revisamos los estomas de la monocotiledonia en el tratamiento húmedo. Corresponden a los estomas del haz de la monocotiledonia en húmedo con una densidad de 3 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Revisamos la apertura del estoma, así como su estructura. Ahora vamos a revisar los estomas del embés. Revisamos los estomas del embés de la dicotiledonia en el tratamiento húmedo con una densidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 estomas. Revisamos a los estomas del embés de la monocotiledonia, en este caso con una densidad de 4 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Revisamos la abertura del estoma, así como su estructura. Ahora vamos a revisar los estomas del tratamiento de baja concentración de dióxido de carbono.
Iniciamos con el haz de la dicotiledonia. Revisamos abertura, así como estructura, con una densidad de 6 estomas por 0.29 milímetros cuadrados. Ahora observamos el haz de la monocotiledonia. Revisamos estructura de los estomas y abertura, con una densidad de 2 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Ahora vamos a revisar el embés de la dicotiledonia. Revisamos estructura del estoma, así como su abertura. Con una densidad 12 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Ahora revisamos el embés de la monocotiledonia. Revisamos estructura y abertura del estoma. Con una densidad de 3 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Ahora revisamos el embés de la monocotiledonia en tratamiento seco. Observamos estructura y abertura del embés de la monocotiledonia en seco, con una densidad de 3 estomas por cada 0.29 milímetros. Revisamos estructura y abertura del embés de la dicotiledonia en el tratamiento seco. Ahora revisamos el haz del tratamiento seco de la dicotiledonia. Observamos estructura y abertura. Con una densidad de 6 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados.
revisamos el haz de la monocotiledonia en el tratamiento seco. Revisamos estructura y abertura con una densidad de 3 estomas por cada 0.29 milímetros. Ahora revisamos el tratamiento con exceso de dióxido de carbono. Iniciamos con la dicotiledonia. Observamos estomas del haz de la dicotiledonia en el tratamiento con exceso de dióxido de carbono. Observamos estructura y abertura con una densidad estomática de 3 estomas por 0.29 milímetros cuadrados. Ahora revisamos el de la monocotiledonia. Observamos estructura y abertura con una densidad estomática de 3 estomas por 0.29 milímetros cuadrados. Ahora observamos el embés. Observamos estructura y abertura. Con una densidad estomática de 3 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados. Revisamos el embés de la dicotiledonia con una densidad de 11 estomas por cada 0.29 milímetros cuadrados.
terminamos la parte experimental que corresponde a dinámica estomática. A continuación se darán las instrucciones para elaborar el reporte correspondiente a esta sesión. Quedamos atentos a sus resultados y éxito en su actividad en línea. Para integrar el reporte escrito de esta práctica, vamos a incorporar una portada, la cual tiene el nombre del producto, nombre de la materia, nombre del alumno, matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. Así también vamos a incorporar una introducción, la cual se va a incorporar con literatura especializada, en la cual se aborde qué es la dinámica estomática y qué factores favorecen o impiden la abertura de un estoma, cuál es la morfología de un estoma en una monocotiledonia y en una dicotiledonia. Como ejemplo de monocotiledonia tendríamos al maíz y como ejemplo de dicotiledonia al frijol. Un ejemplo de la densidad estomática en 3 organismos vasculares, ya que algunos con metabolismo C3 tienen una densidad estomática muy alta, C4 con una densidad estomática moderada y con metabolismo CAM en una densidad estomática muy baja. La información para construir la introducción tiene que restringirse a artículos y libros. Vamos a incorporar el objetivo de la práctica que viene en el manual de laboratorio. Así también se va a incorporar la sección de materiales y métodos, pero con base en el material audiovisual. Se van a considerar los materiales que se emplearon en la práctica virtual, no en el manual de laboratorio. Se indicará el proceso paso a paso de cada experimento, indicando los esquemas de cada experimento. En la sección de resultados vamos a incorporar 3 resultados. El primero refiere al esquema y el nombre respectivo que recibe el estoma, considerando la información que se proporcionó en la sección de introducción de la práctica virtual. Se incorporará entonces el esquema del estoma del haz y del en vez de una monocotiledonia y de una dicotiledonia, indicando los nombres respectivos de cada uno. Se incorporará un cuadro con el promedio de la densidad estomática en el haz y en el en vez de la monocotiledonia y la dicotiledonia, así como un cuadro que aborde la densidad estomática en milímetros cuadrados y el número de estomas abiertos por milímetros cuadrados. Dado que la información que se vierte en el instrumento educativo de la práctica virtual refiere una densidad estomática en 0.29 milímetros cuadrados, tenemos que transformar estos datos a 1 milímetro cuadrado. En el caso de los esquemas de los estomas para las dicotiledonias se indicarán las células oclusivas, el ostiolo y las células adyacentes. En el caso del estoma de la monocotiledonia se indicará las células oclusivas, el ostiolo, la célula subsidiaria anexa o adjunta, así como la célula fundamental, tanto del haz como en el en vez, para cada organismo. En la primer tabla o cuadro de resultados, se le solicita el promedio de la densidad estomática. Dado que la densidad estomática está en 0.29 milímetros cuadrados, tenemos que transformar este dato a 1 milímetro cuadrado, incorporando en este caso la densidad estomática en el haz para monocotiledonias y dicotiledonias y en el en vez para monocotiledonias y dicotiledonias. Posteriormente vamos a indicar tanto la densidad estomática en los diferentes tratamientos, así como el número de estomas que se encuentran abiertos. Para ello también vamos a considerar como unidad de medida 1 milímetro cuadrado, para ambos casos, tanto en dicotiledonias como en monocotiledonias. Vamos a incorporar al reporte un cuestionario que viene en el manual de laboratorio, el cual tiene que ser resuelto con literatura especializada. Y la conclusión, que en este caso corresponderá una por cada objetivo que se propuso para la práctica de laboratorio. Se incorporarán las referencias bibliográficas que corresponden a la construcción de la introducción y a la resolución del cuestionario.
Las referencias bibliográficas serán mínimo 3 y se incorporarán en formato APA. Con esto concluimos nuestra práctica. Éxito en su actividad en línea. Quedamos pendientes de sus productos.